Oigan, miren ese árbol tan grandote. Le voy a tomar una foto. Como todos los domingos, Miguel, Sebas y Pedro Luis se encontraban paseando por la montaña, algo que les gustaba hacer desde que tenían uso de razón. Miguel le tomó más de 5 fotos a una hermosa ceibabonga que encontraron en la mitad del camino y siguieron avanzando. Más adelante, Sebas dice sorprendido, Oigan, ¿y ese ruido? ¿Qué será? a lo que Pedro Luis responde. Parece una motosierra. Miguel se devolvió buscando el sonido y de repente gritó. Oigan, miren. Un señor quiere cortar la ceiba que acabamos de ver. Asombrado y sin titubear, Miguel le preguntó al señor de unos 50 años, quien llevaba sombrero y unas enormes botas puestas. Señor, ¿qué está haciendo? ¿Por qué va a cortar la ceiba? El señor le responde. ¿Por qué necesito la madera? A lo que Sebas le dice. Hombre amigo, nosotros entendemos la necesidad de la madera y todo eso. Pero fíjese en algo. Esa especie de árbol solo crece en los bosques secos tropicales y sus frutos sirven de alimento para muchos animales que habitan en este bosque. Además, este tipo de árboles son muy importantes para el cuidado y la conservación de los suelos. Entonces, mire usted cuánto daño hacemos, a veces sin querer y por desconocer las riquezas naturales que tenemos. Además, ¿usted se imagina cuántos años duró ese árbol para crecer de esta manera? El señor del sombrero y botas no pronunciaba ni una palabra, solo miraba la cara de los niños con cierto asombro y culpa. Hasta que Sebas se le acercó cariñosamente y le dijo. Abuelo, mire, el otro día yo estaba buscando una tarea que me habían dejado uno de mis profesores y mientras buscaba me encontré con unos podcasts de educación ambiental en donde hablan sobre este tipo de temas que les estamos explicando. Es más, venga con nosotros y los escuchamos juntos. Bienvenidos a Montes de María, Tierra de Vida, el podcast que trae grandes relatos, testimonios e información para la conservación del bosque seco tropical. Les habla Abner Orozco y Paola Caro. Hola. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en este espacio. Hoy traemos una información muy importante, así que bienvenidos todos a este nuevo episodio llamado El suelo mucho más que un pedazo de tierra. Sírvanse el café, el tecito o el jugo cómodos que ya arrancamos. Y bueno, no podemos iniciar sin antes conversar sobre qué es el suelo. Amigos, el suelo es un recurso esencial de la tierra y de los ecosistemas, que está compuesto por minerales, materia orgánica, organismos vegetales y animales, aire y agua. También podemos definirlo como una capa delgada que se ha formado muy lentamente con la desintegración de las rocas superficiales por la acción del agua, los cambios de temperatura y el viento. En definitiva, el suelo es mucho más de lo que podemos imaginar. Es el albergue de más del 25% de la biodiversidad de nuestro planeta, entre los que se encuentran vertebrados, invertebrados, virus, bacterias, hongos y plantas, que contribuyen a la nutrición del suelo para que éste se mantenga saludable y fértil. También hay que recordar que un suelo saludable es el mejor aliado para la seguridad alimentaria. Y es que, Anner, los suelos sanos y biodiversos nos permiten cultivar una variedad de hortalizas y plantas necesarias para una buena nutrición humana. Así es, Pau. Por eso debemos conocer la importancia de los organismos que están en el suelo, los cuales se encargan de procesar la materia orgánica para transformarla en nutrientes que las plantas necesitan. Exacto. Y por eso, entre más biodiverso es el suelo, más nutritivos son nuestros alimentos. Y bueno, también hay que saber que se necesitan suelos fértiles para tener mayor biodiversidad y nutrientes. En este sentido, Pau, ahora surge la pregunta, ¿qué es un suelo fértil? Un suelo es fértil cuando tiene la capacidad de generar vida para sostener el crecimiento. Por ejemplo, para que las plantas crezcan necesitan de agua y de ciertos minerales. Estos lo absorben del suelo por medio de sus raíces. Es decir, que un suelo es fértil cuando tiene los nutrientes necesarios, o sea, las sustancias indispensables para que las plantas se desarrollen bien. Asimismo,
pero también es fértil cuando Su consistencia y profundidad permiten un buen desarrollo y fijación de las raíces. contiene los nutrientes que la vegetación necesita. Es capaz de absorber y retener agua conservándola disponible para que las plantas la utilicen. Está suficientemente aireado y cuando no contiene sustancias tóxicas. Y bueno, un gran ejemplo de suelos fértiles y sanos los podemos ver en nuestra región, con la gran cantidad de alimentos que nos ofrecen nuestros campesinos y que son cultivados en estas tierras. Anner, y ni hablar del suelo que pisamos cuando visitamos el santuario de flora y fauna de los Colorados. ¿Ustedes han visto cómo está ese suelo? ¿Han visto las raíces de los árboles que habitan en él? A propósito de eso, comentémosle a nuestra gente, Pau, ¿qué rol tienen esas raíces para el bienestar del suelo? Fíjate que esas raíces cumplen la función de sujetar la tierra. Sus hojas o follaje suavizan el impacto de la lluvia y la fuerza del viento. Además, las hojas secas que caen al suelo forman una capa en él, la cual absorbe y retiene el agua. Algo que es muy importante, en especial cuando hay época de sequía, porque permite que el suelo permanezca húmedo por mucho más tiempo. Siendo esto último una de las características más relevantes de los bosques secos tropicales, el hecho de poder tener su propia reserva de agua en el suelo, lo cual claramente aporta mucho en términos de fertilidad. Así es. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué otros motivos importantes tenemos para proteger la biodiversidad del suelo? Lo cierto es que podríamos tardar hasta 3 programas hablando del tema, pero bueno. Otra de las razones por las que se debe proteger la biodiversidad del suelo es porque esta es necesaria para nuestra salud. Ahí está. Por eso fue que al principio dijimos que el suelo es mucho más de lo que podemos imaginar. O como diría mi padre, es mucho más que un pedazo de tierra. Pero bueno, que sea mi amiga Pau quien nos sustente su afirmación. Fíjense que la biodiversidad del suelo es una fuente súper vital de los recursos químicos y genéticos que se necesitan para fabricar nuevas medicinas. Por ejemplo, los microorganismos del suelo se utilizan para producir antibióticos, como la penicilina, que es uno de los más usados en todo el mundo. Claro, porque la penicilina proviene originalmente de un hongo pequeño que vive en el suelo. ¿Sí o no, Pau? Exactamente, Anner. Eso es correcto. Y es justo por este tipo de cosas que es importante la conservación de la biodiversidad de los suelos. Un suelo de calidad genera una salud de calidad. Y eso no es todo. También nos ayuda a respirar y a luchar contra el cambio climático. Completamente de acuerdo. Y es que el suelo, como bien nos ilustra el documental Besa el suelo, es el único que podría estabilizar nuestro clima, recuperar nuestras fuentes de agua dulce y alimentar al mundo. Y todo eso es gracias a su gran magnitud y su capacidad de capturar enormes volúmenes de gases de efecto invernadero, o dicho de otro modo, dióxido de carbono de la atmósfera. Sin embargo, hay que darle un cuidado responsable, tener agriculturas responsables, eliminar prácticas que aren la tierra o acaben con sus nutrientes, para que el maravilloso proceso en donde el carbono de la atmósfera baje al suelo pueda ser posible. En fin, ese pedazo de tierra puede solucionar muchos de nuestros problemas. El suelo es vida y está vivo, tan vivo que en cada puñado de suelo saludable hay más organismos que personas habitantes de la tierra en toda su historia. Wow. Por algo el documental Besa el suelo, ¡hey! Tienen que verlo, tanto Pau como yo lo vimos. Y vea, qué material más enriquecedor y bonito. En lo personal, me encantó. Bueno, como les decía, por algo en el documental mencionan que en el suelo hay un universo de vidas. De ahí también la importancia de tratarlo como se merece. Bueno amigos, luego de conocer la importancia del suelo y todos los beneficios que nos provee, es necesario mirar hacia el otro lado, hacia la parte no tan bonita, pero sí importante. Hablo de las amenazas del suelo. Pau, ¿cuáles son estas amenazas y cómo podemos evitarlas? Anner, para responder esa pregunta, contamos con una grata compañía, un grandioso invitado que tiene 24 años de experiencia trabajando por la conservación de los ecosistemas y culturas que habitan los parques nacionales. Él es Eric Deleupheu Rodríguez,
administrador agropecuario, funcionario de Parques Nacionales Naturales de Colombia, quien además ha trabajado en distintas áreas protegidas como el Santuario de Flora y Fauna Los Colorados, Parque Corales del Rosario, Parque Tayrona y actualmente en el Vía Parque Isla de Salamanca. Señor Eric, bienvenido a Montes de María, tierra de vida. Hola muchachos, las amenazas que actúan sobre nuestro suelo las podemos clasificar en antrópicas y socionaturales. Entre las antrópicas tenemos la deforestación, que consiste en la tala de bosques con fines agropecuarios e industriales, es decir, tumbar los árboles para formar potreros, para establecer cultivos, para actividades ilícitas, para proyectos de desarrollo como vías, urbanizaciones, minería, entre otros. Otra amenaza es la contaminación. Las malas prácticas agrícolas, pecuarias y forestales causan daños irreversibles al suelo. El uso de insumos químicos de forma indiscriminada envenena nuestros alimentos. Los residuos sólidos y líquidos que se arrojan al bosque causan alteraciones en el suelo, el agua y el aire. La principal amenaza socionatural son los incendios forestales. Año tras año, los bosques son afectados por el fuego incontrolado, causado por descuido del hombre. Las consecuencias de un incendio forestal son devastadoras. En una hora se pueden consumir cientos de hectáreas de vegetación y deteriorar el suelo que ha tardado miles de años en formarse. La materialización de todas estas amenazas conllevan a una gran consecuencia, la degradación del suelo, entendida como la alteración negativa o la disminución de las funciones o servicios ambientales del suelo. La degradación puede ser física, química o biológica. A veces no dimensionamos la importancia del suelo. Tampoco nos interiorizamos que este recurso natural es muchísimo más que un pedazo de tierra. Por eso es sumamente vital entender cómo puede la unión de todas las amenazas del suelo convertirse en una verdadera bomba de tiempo, al punto de degradarlo tanto física como química y biológicamente al 100%. Pero bueno, señor Eric, ¿cuándo hay degradación física, química y biológica? Una forma de degradación física es la erosión, la cual consiste en la pérdida de la capa superficial de la corteza terrestre, es decir, la capa arable del suelo, en donde las plantas producen las cosechas. Es donde se encuentran los nutrientes del suelo. Otra forma de degradación física es la compactación, la cual consiste en el endurecimiento del suelo al punto de no permitir la absorción del agua, sobre todo a causa del pastoreo excesivo. La degradación química, consistente en la contaminación a causa de insumos químicos para el control de plagas y enfermedades como insecticidas, fungicidas, entre otros. Por último tenemos la degradación biológica, materializada en la pérdida de materia orgánica y en el desequilibrio de la actividad biológica. La materia orgánica es la principal fuente de nutrientes para el suelo. Su pérdida causa la infertilidad de los suelos y por tanto la cosecha cada vez serán menos abundantes. Los microorganismos del suelo son los encargados de convertir la materia orgánica en nutrientes y permitir el paso del agua y el aire para que las plantas se desarrollen. El causante principal de este desequilibrio son los incendios y quemas que se hacen para preparar el terreno antes de la siembra. Es importante entender que existen otras prácticas que son más amigables con el suelo y así empezar a reemplazar aquellas que no lo amenazan. Porque hay una realidad y es que algunos ecosistemas pueden no recuperarse nunca. Entonces, la tarea de todos es centrarse en la preservación de nuestros suelos antes de que se llegue a ese punto. Y asimismo, garantizar una convivencia armónica entre los recursos naturales y el ser humano, respetando y dando relevancia a todos los seres vivos. Estoy completamente de acuerdo contigo, Pau. Nos urge aplicar desde todos los espacios los principios de la agroecología, o mejor dicho, de la agricultura para la vida, lo cual no es otra cosa que la inclusión de recursos orgánicos en las actividades o prácticas ambientales. Pero bueno, para hablar de recomendaciones con respecto a disminuir las amenazas del suelo, tenemos otro invitado. Sí, señor. No queremos irnos sin antes presentarles a otro de nuestros invitados del programa, quien nos compartirá algunos consejos sobre cómo podemos evitar la degradación de los suelos. Él es Luis Miguel Noche Salgado, biólogo, quien viene trabajando por la conservación del medio ambiente y de los bosques desde hace varios años.
y quien además hace parte de la Fundación Natural Unidos por la Conservación en Chalán, Sucre. Bienvenido, Luis. Hola, muchas gracias por la invitación. Es un placer compartir este maravilloso espacio con ustedes. Continuando con la temática, aquí algunos consejos sobre el manejo del suelo. Primero, evitar el arado total y el pisoteo excesivo del ganado. Los cascos y pezuñas del ganado endurecen e impiden la respiración de los microorganismos. Segundo, disminuir hasta no aplicar más fertilizantes químicos. Estos deterioran la vida orgánica del suelo y su estructura. Tercero, usar el suelo dependiendo su vocación para no alterar sus condiciones naturales o normales. Cuarto, evitar la quema para la limpieza. Se pierden nutrientes del suelo junto a la biodiversidad que ésta tiene. Quinto y último, incorporar abonos orgánicos, compostajes, lombricompuestos para mejorar la fertilidad del suelo. Muchas gracias. En definitiva, para la conservación de la fertilidad del suelo, hay que tener en cuenta consejos como los que nos acaba de dar Luis y asimismo aplicar buenas prácticas como la rotación de cultivos, por ejemplo. En fin, lo que hay que tener claro es que para conservar el suelo se debe siempre reponer los nutrientes y la materia orgánica que los cultivos y la erosión se llevan. Antes de irnos, queremos dejarles unas reflexiones. Somos 1% humanos y 99% microbios. ¿Y de dónde vienen los microbios? Sí, señor, del suelo. Otra y nos vamos, y esta me encanta. La solución para sacar a nuestra especie humana de la lista de extinción está debajo de nuestros pies. Lo llamamos suelo. Hemos llegado al final. Gracias a todos por acompañarnos una vez más y a nuestros invitados, el señor Eric Deulofeu Rodríguez, de Parques Nacionales Naturales de Colombia, y a Luis Noche Salgado, de Fundación Natural Unidos por la Conservación, por todos sus aportes y conocimientos compartidos. Recuerden que este podcast lo podrán escuchar en nuestros canales de YouTube, Cidea San Juan y Tierra Montemariana, y en canales como Spotify y Google Podcast. A través de nuestras redes sociales, en Facebook, Cidea San Juan y Fundación Tierra Montemariana, y en Instagram como @ftierramontemariana. El podcast Montes de María Tierra de Vida es una realización del CIDEA Municipal de San Juan Nepomuceno, con el apoyo de Fundación Tierra Montemariana, Cardique, Estudio de Grabación Jare Music y el programa Riqueza Natural de USAID. Este podcast ha sido producido con el apoyo del programa Riqueza Natural de USAID. El contenido de esta publicación es responsabilidad total de CIDEA San Juan Nepomuceno y no necesariamente refleja las opiniones de USAID o del gobierno de los Estados Unidos. Cantándole al sol.